El FMI, insisto, el mismo FMI que elogia a Milei de esta manera, diciendo que es el caso más impresionante de la historia reciente, dice, sí, todo muy lindo, pero, siempre hay un pero. Es lo mismo que decía Domingo Cavallo la semana pasada. Domingo Cavallo, hombre de la convertibilidad, el mejor ministro de Economía, Milei lo salió a cruzar 2 veces, le dijo de todo, que esto era porque cobraba en dólares, que se equivocaba, que era un idiotez lo que había dicho. El Fondo Monetario le está diciendo lo mismo. Liberen el cepo. Si liberan el cepo, más o menos va a haber una devaluación del entre el 20 y 30%, o sea que el dólar se va a ir a 1.300. ¿Sí? Y esto, Cavallo, que tampoco se lleva muy bien con el Fondo Monetario, porque nadie puede decir que Cavallo, que terminó pésimo con el Fondo Monetario en el fin de la convertibilidad, sea un hombre que adopte y suscriba la política del Fondo Monetario. Cavallo le está diciendo a Milei, y el dólar está muy barato y esto te va a complicar. Y el Fondo Monetario está diciendo a nosotros no vamos a poner plata, solo vamos a poner plata, y quiero leer exactamente lo que dice el FMI, para flexibilizar. Flexibilizar. ¿Y qué es la palabra flexibilizar en este caso? Flexibilidad cambiaria, dicen. Levantar el cepo y dejar flotar el tipo de cambio. Porque según el Fondo Monetario esto va a provocar, calculan, solamente un 0,5 más de inflación. Claro, ya varias veces el Fondo Monetario se ha equivocado. Siempre le dicen lo mismo a los presidentes. Che, devalúan que no pasa nada. Y después pasa. Y después se la bancan los presidentes. Por eso es que Milei, que conoce lo que pasa en la Argentina, cuando viene una devaluación, dice, no, viejo, está aferrado al dólar barato igual que se aferraron Menem y Cavallo y después igual que se aferró de la Rúa. ¿Qué les dice el Fondo Monetario al gobierno? Le dice, miren, si ustedes devalúan, si levantan el cepo y dejan flotar el dólar, ¿qué va a pasar? Va a haber más exportaciones, menos importaciones, van a tener más reserva para pagar la deuda, va a haber más turismo y va a haber menos plata dulce. Pero también, y acá está la otra cosa, ¿qué le está pidiendo el gobierno a Milei? Además de flexibilizar el cepo, le está pidiendo más ajuste, ¿cuándo no? ¿En qué cosas? Por eso les digo, muchachos, cada vez que aparece el Fondo Monetario y elogia a un presidente, hay que llevarse la mano al bolsillo. Le está pidiendo más impuestos a las ganancias a los trabajadores. Disfrazado, porque esto además te lo dicen en un lenguaje muy técnico, no, más progresividad en los impuestos. ¿A quién? ¿A las grandes empresas? No, a los trabajadores. Cambiar las escalas de ganancias, se llama esto, traducido al lenguaje del castellano básico, por lo menos a un lenguaje político que entendamos todos. Le está pidiendo al gobierno una reforma previsional. ¿Y en qué va a consistir la reforma previsional? Bueno, algo va a suceder ahora en marzo, prepárense. Si alguno de ustedes pensaba jubilarse o no se enteró, se acaban las moratorias. Entonces, se van a tener que jubilar con lo que haya o esperar, si no tienen los años de aporte, esperar 5 años más a la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM, que es el 80% de la mínima. O sea que ahí ya va a haber un ajuste en la jubilación y los números de la gente que no tiene los años de aporte son tremendos en la Argentina, en especial mujeres. Y a su vez, ¿en qué va a consistir esta reforma jubilatoria? Muchos están oliendo que antes de las elecciones o después de las elecciones, tal vez no antes, porque claro, después pueden perder una cantidad de votos de los jubilados, pero después de las elecciones va a haber una reforma jubilatoria. ¿Y qué van a hacer? Van a subir la edad jubilatoria. ¿A cuánto? ¿A 65? ¿A 70? ¿A cuánto? Y si la suben, ¿a cuánto también van a subir la PUAM? Y esa gente que no tenga aportes o que pierde el laburo a los 50 años y no puede tener después aportes empleados, tiene que esperar 20 años para empezar a cobrar una jubilación. La situación social va a ser inquietante al menos.